A lo largo de este trabajo hablaremos sobre la película El pianista. Es una película basada en hechos reales y data de la historia del pianista polaco Władysław Szpilman, quien sobrevivió a la ocupación nazi en Varsovia en la Segunda Guerra Mundial. Códigos como la integridad profesional, la solidaridad, el humanismo, la responsabilidad moral y social, la resiliencia y aquellas consecuencias que trae cuando poseemos dilemas éticos. La integridad profesional la veremos reflejada en esta película en dos aspectos. La primera, en aquellos soldados que siguieron una orden de una persona nazi y pasaron por encima de muchas personas, las mataron, las ultrajaron, las humillaron, hicieron infinidad de cosas por una creencia o por una orden. Por otra parte, la integridad ética del pianista, cómo su profesión y el amor por tocar lo llevó a sobrevivir, a hallar solidaridad. Esa solidaridad y ese humanismo que lo vemos en muchos puntos de la película, especialmente cuando este hombre queda solo y no tiene a nadie, está súper enfermo y una mujer que ya había conocido, que no es judía, va y lo visita a esa casa abandonada aparentemente que donde se resguardaban otros judíos. Les lleva alimento, les lleva medicina y va a un doctor. Lo atiende, lo revisa y lo ayuda. Pero también la solidaridad que él trató de tener con ese niño que estaba pasando ese muro porque quería evitar que muriera. La solidaridad, ese humanismo que aflora y se fortalece en esos momentos de crisis. Esa responsabilidad moral, esas decisiones que son difíciles para nosotros tomar porque en pro de la supervivencia, de sobrevivir, en muchos momentos nos encontramos en un dilema ético, porque me beneficia a mí pero tal vez al otro no. La resiliencia. Este pianista sobrevivió por su resiliencia, por esa solidaridad que recibió de diferentes partes, especialmente de aquel soldado nazi. El seguir tocando, el correr, el hacer para sobrevivir. Y ahora pues ser el protagonista de esta historia. Una historia que nos muestra lo importante de la ética y la moral en el mundo. Eso me recuerda los momentos de pandemia, cómo la gente empezó a ser solidaria, pero cómo debíamos ser resilientes ante una época tan difícil. Y como consecuencia de de esta falta de códigos, donde esa ética se desdibuja en ese ámbito, en esa guerra, y nos lleva a darnos cuenta que en muchas oportunidades es difícil tomar decisiones éticas y morales cuando nuestra integridad está en riesgo. Bueno, complementando lo que decía mi compañera, en efecto esta película se desarrolla en un contexto demasiado fuerte, de mucha tensión, en el que se muestra la delgada línea entre la deshumanización, pero también la valentía de las personas que deciden oponerse a la violencia. Es un contexto o un ambiente en el que hay mucho dolor, hay ira, hay injusticia, hay resentimiento, y esto nos permite ver cómo los seres humanos en determinadas situaciones tenemos que tomar decisiones que a su vez muestran tanto el lado bueno como el lado muy malo de los seres humanos. Sin embargo, pues no todo es tan negativo. Vemos que algunos de los criterios aplicados son el respeto por la dignidad humana,
cuando el oficial nazi respeta la dignidad de Spielman, no solo al dejarlo vivir, sino también al ayudarlo, aun cuando él era su enemigo. Vemos también la solidaridad, actos de solidaridad, cómo las personas ayudan a Spielman sin esperar nada a cambio, cuando de eso se trata, ser solidario. Te tiendo la mano, no sé si el día de mañana voy a necesitar que tú lo hagas, pero por ahora yo lo hago. Y hay algo muy interesante y es que el árbol nunca se cuestiona si la persona que está eh, tomando sombra abajo de él merece o no merece el oxígeno. Entonces, me parece que esta frase y como que esta metáfora se relaciona mucho con este valor y cómo a pesar del contexto queda un poco de humanidad y de solidaridad en las personas que deciden ayudar. Y también vemos cómo hay compasión, cómo hay humanidad y, y respeto del que hablábamos anteriormente por la vida. Aun cuando el contexto es deshumanizante, hay quienes actúan desde la empatía. Y lo vemos, por ejemplo, en un médico judío que seguía atendiendo a otras personas aún cuando pues todo se estaba desarrollando, toda esta guerra estaba sucediendo. Dentro de ella los criterios desafiados, vemos claramente el criterio de la justicia y de la equidad cuando vemos el trato que recibían los judíos, quienes eran privados de sus derechos básicos, eh, sometiéndolos a trabajo forzado, a deportaciones, asesinatos, a imposición de guerras, de peleas y demás. También se ve desafiado el criterio de la no maleficencia, ya que esto lo desafía constantemente el régimen nazi y lo vemos pues en la brutalidad con la que tratan a los judíos y sobre todo cuando vemos que también se puede llegar a matar por diversión, por capricho, ya deja de ser eh, una orden dada o una orden recibida y empieza a ser algo más como un proceso natural. Vemos también el criterio de la autonomía. Los judíos claramente al ser vulnerados y sometidos a estos actos tan deshumanizantes, pues no tienen derechos a decidir sobre su propia vida, sobre su destino, sobre las cosas que les gustan o no. Y, y por ejemplo, pues la familia de nuestro actor principal pues fue deportada, no tuvo derecho a defenderse, no tuvo derecho a elegir, simplemente eh, tuvo que someterse pues a las órdenes que en su momento brindaban. Y por último, el principio de confidencialidad, esto se desarrolla más en el contexto social, eh, cuando vemos que la confianza se puede romper por miedo, en muchas ocasiones por ideologías también. Y, y esto se ve desarrollado dentro de la película cuando los judíos son delatados por sus vecinos, pues para que puedan acceder a ellos, para que puedan abusar de ellos y cometer todos estos actos crueles, claramente rompiendo la confianza entre la comunidad, pero también rompiendo como ese hilo de respeto por la dignidad del otro. La película del pianista está encargada de dilemas morales, tanto pues como por el protagonista como por otros personajes que interactúan con él. Nosotros aquí queremos representar un desglose de algunos dilemas que son importantes que se observan en la película. El primero es el dilema de la supervivencia por el protagonista, que es cuando va el instinto de la conservación versus la moralidad. El pianista se enfrenta a la necesidad de sobrevivir a un entorno pues brutalmente hostil. Esto lo lleva a presenciar actos de violencia sin poder intervenir, a depender de la ayuda de otros poniendo en peligro su propia vida y en algunos momentos a priorizar su propia seguridad por encima de los otros. El dilema reside que hasta qué punto es justificable el instinto de la supervivencia cuando implica la pasividad ante el sufrimiento ajeno. También se presenta aceptar ayuda poniendo en riesgo a otros.
El pianista, digamos, depende de la generosidad de amigos y personas que lo acabaron de conocer para esconderse y obtener sustento. Esto plantea que el dilema de la carga y el peligro que impone a esas personas. Entonces ahí también lo pone a uno a evaluar si es moralmente aceptable que tú pongas en riesgo a muchas personas más, pues por salvaguardar tu vida, que es lo que le sucedía a él. Pues también tener que ocultar su identidad judía y vivir en un constante temor por ser descubierto. Eso le implicó a él renunciar a parte muy elemental de su fe, de su forma de vivir, de sus creencias, también la resistencia. Pues él no está activamente en la resistencia armada, pero sí tiene una lucha constante por la supervivencia, que pues se puede interpretar como esa resistencia individual que pues en los campos tenían que vivir diariamente, no solo él, sino muchas personas más. También están los dilemas de los opresores, que el mayor opresor o fue el representante fue el capitán Hosenbelf, que él nos dio a ese oficial alemán que debatía entre la obediencia a las órdenes de un régimen genocida como el que estaban viviendo y su propia conciencia moral. Pues a pesar de que ser parte de ese grupo opresor, pues muestra muchos momentos de humanidad al ayudar al pianista. Entonces, este es un clásico dilema de la responsabilidad individual dentro de un sistema totalitario. También está que a pesar de poder tener sobre la vida del pianista, elige ayudarlo a él. O sea, él plantea el dilema que si incluso en los contextos más oscuros la humanidad individual puede prevalecer sobre las ideologías y el poder. También están los dilemas de los que ayudaron al pianista. Entonces ahí vemos cómo es el riesgo personal versus la compasión. Entonces las personas que ayudaban, como Dorota y su esposo, o los trabajadores de la construcción que lo ayudaron, pues ellos se exponen a grandes peligros al ocultar y alimentar a un judío en ese momento. Entonces ahí es cuando vemos ese dilema entre si es el imperativo moral de ayudar a un ser humano, necesidad justifica un riesgo extremo pues por su seguridad y su familia. Incluso aquellos que desean ayudar pueden verse limitados por sus propios recursos o el medio de las represalias. El dilema puede ser hasta dónde están obligados o pueden permitirse arriesgarse para ayudar a otros. Los otros también son los dilemas colectivos, que habla sobre el resto de los que dan implícitamente en la película, que habla sobre la resistencia armada versus la violencia. Entonces, pues en la película muestra, la existencia de una resistencia pues de lo que estaba pasando en Varsovia, pero el pianista elige una estrategia de supervivencia individual, que esto plantea pues el dilema de la efectividad y la moralidad en formas de resistencias ante la opresión. La indiferencia del mundo exterior. Este no es un dilema directo para los personajes principales de la película, pero sí sugiere la indiferencia del mundo ante el holocausto. Pues esto plantea un dilema moral colectivo sobre la responsabilidad de la comunidad internacional ante las atrocidades masivas que se hicieron allá. Esta película nos lleva a hacer una exploración muy profunda de las decisiones difíciles y las tensiones morales que enfrentan muchos individuos en medio de una época tan oscura de la historia como fue el Holocausto. Aunque ellos no tuvieron unas respuestas muy fáciles que tomar, nos lleva como a reflexionar sobre la naturaleza humana,
la moralidad y la supervivencia en condiciones extremas. Gracias. A continuación vamos a hablar sobre las conclusiones de esta gran película del pianista basada en hechos reales. Como primera conclusión tenemos la supervivencia y las decisiones éticas. Constantemente se ve en la película a Spielman frente a la difícil decisión que tiene que tomar para poder sobrevivir. Esta supervivencia lo lleva a tomar decisiones entre confiar o no confiar en las personas. Podemos ver cómo él tiene un sufrimiento extremo y esto lo ayuda a alterar los valores éticos tradicionales que él tiene. Lo que él antes consideraba como robar o mentir, cosas que él nunca haría, se convierten en una necesidad vital para que él pueda sobrevivir en este ambiente tan hostil por el que tuvo que atravesar. La segunda conclusión es el dilema de la solidaridad y la traición. En esta película vemos cómo pues, las relaciones humanas se vuelven tensas en tiempos de guerra. Spielman tiene encuentros con personas que al principio pueden ser sus aliados, pero también pueden traicionarlo por la necesidad de protegerse o simplemente por miedo a las represalias que pueden tener por haberlo protegido siendo él un judío. Eh, los valores éticos de solidaridad y traición se entrelazan de forma bastante compleja, ya que en tiempos de guerra la línea entre lo correcto y lo incorrecto pues no siempre es clara. Las personas tienen que tomar una decisión entre si lo ayudo, qué consecuencias puedo tener para mi vida y el no ayudarlo, cómo me pesa a mí en mi conciencia, por decirlo de alguna manera. La tercera conclusión es la empatía y la humanidad en tiempos de desesperación. A pesar de toda la brutalidad cuando ocuparon los nazis y toda esa deshumanización que tuvieron, hay ciertos momentos en los que se muestra la empatía y la capacidad humana que tenemos para la bondad. Por ejemplo, cuando a Spielman le ayuda el oficial, que siendo alemán, le pregunta que qué hace ahí, él le dice pues que es músico y él le dice que le toque una pieza y a escondidas empieza a auxiliarlo y a llevarle de comer. Entonces esto nos recuerda que incluso en los momentos más sombríos, los valores de compasión, apoyo mutuo y cuidado hacia el prójimo pueden prevalecer. La cuarta conclusión es la resistencia al mal y el sacrificio personal. En esta película también vemos ejemplos de personajes que a pesar de la gran presión, ellos deciden mantenerse fieles a sus principios, incluso cuando esto implica un sacrificio personal. Por ejemplo, el hombre que a pesar de estar arriesgando su vida al esconder a un judío, pues él decide hacerlo sin importar las consecuencias que esto le pueda acarrear a su vida. Este acto de resistencia frente a la crueldad nos revela cómo algunas personas en momentos de gran adversidad eligen luchar contra las malas acciones y poner sobre ellos su resistencia ética. Es elegir entre comprometerse o no comprometer sus principios e incluso si estos los ponen a enfrentarse a su vida, a perder su vida o estar en peligro de muerte o de estar todo el tiempo siendo perseguidos. La quinta conclusión es una reflexión sobre el comportamiento humano en contextos extremos. Esta película nos invita a hacer una reflexión interna sobre la naturaleza humana y el contexto de moralidad que yo puedo tener. Nos enseña cómo definirnos en tiempos de paz. Cuando yo estoy en un tiempo de paz, pues me puedo desmoronar frente a situaciones extremas. Por ejemplo, puedo tener la tranquilidad, pero me afecta mucho ver que otra persona está pasando por condiciones terribles. Esto nos muestra como seres humanos que tenemos la capacidad de mostrar tanto lo peor como lo mejor de nosotros mismos, dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Entre mis creencias puede estar el no matar, el no robar,
pero si en cierto momento extremo tengo que robar o matar a otra persona para poder salvaguardar mi vida, pues este contexto de violencia toma otro término. También nos hace una pregunta fundamental, es ¿cómo me comportaría yo ante una situación tan extrema? ¿Qué prevalece sobre mí? ¿El ayudar a los demás, el tratar de salvarme yo por mi cuenta? Y estas circunstancias siempre nos ayudan a mirar las circunstancias que nos llevaron a tomar esas decisiones y el poder elegir bien. Como conclusión final, esta película nos invita a realizar una reflexión bien profunda sobre pues, los códigos éticos y los criterios morales que debemos seguir en momentos de extrema adversidad. Esta película no solo nos muestra los dilemas éticos que pueden surgir en un tiempo de guerra, sino que pues examina cómo las decisiones de estos individuos se pueden ser distorsionadas por el contexto en el que nos estamos encontrando. La supervivencia, la traición, la solidaridad y la empatía y la resistencia al mal se presentan como elementos claves en la toma de estas decisiones éticas. También nos invita a reflexionar sobre la capacidad humana que tenemos de adaptar códigos de ética en situaciones extremas sin perder de vista la importancia de la humanidad y la justicia.